cuenta con hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, para presentar sus ideas, sus conceptos. Después de ello, los senadores de la República, si así desean hacerlo, puedan hacerle una serie de cuestionamientos, de preguntas, y adicional a ello le pediremos que de la urna que está a su lado derecho, que son preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, tome una de ellas, le dé lectura de inmediato y luego, si ya en bloque, nos pueda contestar en el orden que usted desee. Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra. Gracias al Senado de la República, en particular a las comisiones conjuntas e integrantes que el día de hoy, después de varias jornadas, siguen con atención las propuestas de quienes aspiramos a integrar el Pleno del órgano garante del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en posesión de entes públicos, así como a los especialistas que de manera desinteresada dedican este tiempo para acompañar la evaluación que hace esta soberanía. Con atención he seguido algunas de las comparecencias de mis compañeros aspirantes, propuestas que sin duda son además pertinentes la inmensa mayoría de las que se han hecho y que seguramente servirán de insumo en la elaboración de la legislación secundaria administrativos de mediados del siglo pasado. Hasta órganos tan complejos en su operación especializada como el Banco de México, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas o la eterna pugna entre acceso a la información y las reservas en seguridad pública. Para enfrentar semejante reto, es indispensable que el nuevo órgano esté preparado con un esquema de profesionalización que permita atender con eficiencia este tema, tomando en cuenta los más de 20,000 recursos de revisión que a nivel local se presentan año con año, más los propios del entramado federal, hacen prever que el órgano garante puede recibir un incremento importante de recursos de revisión, al menos en los primeros años, esperando que la curva de aprendizaje a la entrada en vigor de las leyes secundarias sea breve. Esto también hace necesario que el nuevo IFAI replantee su relación con los órganos garantes locales. Esta relación debe romper con el centralismo y, en algunos casos, los menos afortunadamente, hasta el desdén que se ha dado en el pasado. La colaboración y el acompañamiento entre pares tiene que ser la divisa de esta nueva relación. Además, habrá que aprovechar la experiencia de más de la mitad de los órganos garantes locales, en donde los partidos políticos ya son sujetos obligados en sus legislaciones desde hace varios años. Igual pasa en algunos casos con los sindicatos y en prácticamente la totalidad de los estados, en donde las resoluciones de estos órganos son vinculantes para los ejecutivos, los legislativos, los judiciales y los organismos constitucionales autónomos. De igual manera, en una tercera parte de las entidades federativas hay leyes de protección de datos personales en posesión de entes públicos, cuestiones que apenas se desarrollarán en el ámbito federal. Otro de los grandes éxitos de la gestión del IFAI, sin duda, es el sistema Infomex. Esta plataforma que permite que cualquier computadora con acceso a Internet sirva para hacer solicitudes de información a una buena parte de los sujetos obligados en el país. Espero que en la aplicación de la reforma todos los sujetos obligados participen de este esquema. Un reto por solventar es hacer su interfaz más amigable, menos acartonada y accesible para cualquier ciudadano. Sin embargo, este esquema solo da servicio a una parte de la población del país, un sector con índices de escolaridad y nivel socioeconómico específico. Sin embargo, el reto es mayúsculo. Es cómo hacer permear este derecho humano entre los casi 10 millones de mexicanos analfabetas totales o analfabetas funcionales, a quienes las condiciones socioeconómicas no les permiten entender o hacer una solicitud de información por ello. Por ello, además de mejorar en la utilización de las nuevas tecnologías de la información, es importante trabajar en la socialización e implementación de esquemas para que los ciudadanos de las regiones menos favorecidas económica o geográficamente del país conozcan y ejerzan sus derechos. Para ello se requiere un esfuerzo conjunto con los órganos garantes estatales, que no sea indispensable el uso de una computadora, tableta o teléfono inteligente para solicitar información. De pronto me parece que concentramos demasiado los esfuerzos en estos esquemas, olvidando el resto. Y pienso que hay que guardar equilibrios en aras de que el mayor número de mexicanos y mexicanas puedan acceder a valer este derecho. De igual manera, a partir de tener legislaciones que se desprendan de la reforma constitucional, habrá que entrar en una intensa etapa de socialización y capacitación con sujetos obligados y con la ciudadanía, aprovechar al máximo los espacios del Estado a los que pueda acceder el IFAI, así como los pagados por el propio órgano para este fin. Pertinente sería establecer un esquema presupuestal que permita el acceso a la información en México y que ésta no solo tenga un piso mínimo en materia jurídica, ese se trasladaría a un mínimo aceptable para garantizar que el trabajo de los órganos garantes tenga los suficientes elementos para funcionar de manera adecuada en la promoción y desarrollo de este derecho, y evitando así en cierta medida que estos se conviertan en rehén de los gobiernos locales, que en algunos casos asfixian presupuestalmente por resultar incómodos a algunas estructuras de poder.
Regresando al tema de la capacitación, esta tiene que darse en todos los niveles. Para esto propongo algunos casos para replicar, como es el de Jalisco y el de Chihuahua. En el primero tenemos un programa Escuela de la Transparencia, en donde desarrollamos un esquema de diplomados de diferente currícula, certificados por la Universidad de Guadalajara, una especialidad en transparencia con un REBUE propio, registrado ante la Secretaría de Educación, y una maestría en virtual en transparencia, derecho de acceso a la información y protección de datos personales, que iniciará su primera generación en el mes de septiembre, con la virtud adicional de ser en ambiente virtual, lo cual permitirá que cualquier persona que cumpla con los criterios de selección académica pueda cursarla independientemente de su ubicación geográfica. Pero esta especialización deja fuera al grueso de la población, por lo que desde el principio del año el Instituto de Transparencia y Información Pública de Jalisco desarrolló un programa transversal en la que una materia de transparencia se puede llevar en cualquier programa de licenciatura o de nivel medio superior en la modalidad semestral. En el caso de Chihuahua, un caso importante es que en los libros de texto de educación básica se incluyó un capítulo con el tema de transparencia y se lleva a cabo la capacitación de docentes para la correcta impartición del tema con los alumnos. Esquema que debe ser replicado por el nuevo IFAI. Solo así empezaremos a llegar a una cantidad mayor de habitantes independientemente de la accesibilidad a Internet, teniendo la posibilidad de llegar a zonas donde hoy no se conocen los esquemas de transparencia y de acceso a la información. Claro que esto requiere de un intenso trabajo de gestión con los ejecutivos federal y estatal para llegar a un buen puerto. Otra tarea fundamental del nuevo órgano es el de la gestión interinstitucional, sin que esto signifique perder un ápice de autonomía. No abordo por cuestión de tiempo la importancia de la ley de archivos, que permitirá que todos en México archivemos de la misma manera y no como lo hacemos hoy, que independientemente de profesar alguna religión o no, lo hacemos como Dios nos da a entender. Por último, destaco que instrumentos como la métrica de la transparencia, realizada en todas sus ediciones hasta hoy por el CIDE, escalará su pertinencia e importancia al tener la posibilidad en el futuro de medir con indicadores homogéneos como resultado de las legislaciones generales, permitiendo con esto un comparativo claro entre los órganos garantes del país y los sujetos obligados. De tal manera, la tarea es inmensa. El primer paso está dado con la reforma y su próxima legislación secundaria, así como con la integración del órgano garante. Sin embargo, faltan los pasos subsecuentes, los de corto, mediano y largo plazo, que permitan consolidar y hacer que el derecho de acceso a la información sea una realidad palpable a la inmensa mayoría de las y los mexicanos. Pienso que el trabajo que he realizado en la materia desde el 2002 como secretario técnico del primer órgano de transparencia ciudadano en México, como lo es el Consejo para la Transparencia y la Ética Pública en el municipio de Guadalajara durante 7 años. De igual manera, la experiencia en materia de transparencia electoral en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y actualmente como consejero del órgano garante de mi Estado, son elementos que me permiten estar en condición para buscar ser una opción en la integración de un nuevo órgano garante del derecho de acceso a la información en México. Muchas gracias por su atención. Gracias, licenciado. Tengo registrada a la senadora Verónica Martínez, a la senadora Marcela Torres, a la senadora Areli, al senador Encinas, al senador el senador Isidro y su servidor, si nadie más. Gracias. Senadora Verónica. Buenas tardes. Buenas tardes, senadora. Consejero, qué gusto saludarlo. Igualmente, senadora. Conociendo su trayectoria y su trabajo, y en cuanto a lo que usted acaba de mencionar, de acercarse al ciudadano, ¿qué está haciendo usted como consejero ciudadano en Jalisco, para acercarse a los lugares más recónditos del Estado, que tenemos muchos, y no a través de los medios electrónicos de información, y no a través de las reuniones y de las medios de comunicación, sino usted en lo personal, para acercar la transparencia y la información a estos lugares? Muchas gracias. Gracias a usted, senadora. Gracias. Senadora Marcela Torres. Sí. Maestro, mucho gusto en tenerlo aquí. Mucho gusto, senadora, igualmente. Y de este sistema de archivos al que se refirió a nivel nacional, que lo hacemos como Dios nos da a entender,
¿pudiera, en su opinión, darnos los 3 principales requisitos que se deberían de tener en la legislación secundaria para garantizar un sistema nacional de archivos seguro y funcional? Con todo gusto. Gracias. Gracias, senadora Areli. Bienvenido al Senado de la República. Muchas gracias, senadora. Pedro Vicente Viveros Reyes. En su paso por la Secretaría Técnica del Consejo para la Transparencia y Combate a la Corrupción del municipio de Guadalajara, Jalisco, de 2002 a 2007, Así es. usted impulsó la certificación de los procesos de gestión de cumplimiento al derecho de acceso a la información. Usted, en caso de llegar a ser comisionado del Órgano garante. IFAI nacional, impulsaría que todas las unidades de enlace estuvieran certificadas por la norma ISO 9000, ¿cuáles serían los beneficios de ello? Y por otro lado, como consejero ciudadano, usted presentó una iniciativa que modificó la estructura organizacional que por varios años había tenido ese órgano garante, lo cual trajo como consecuencia abatir el rezago y reducir actualmente el plazo a 18 días hábiles. ¿Nos puede explicar cómo fue esto? Con todo gusto. Muchas gracias. Senadora. Gracias, senadora. Gracias. Yo quisiera que nos platicara de recientemente, debe tenerlo fresco, el asunto del municipio de San Martín Hidalgo, Antier. ¿sí? Donde fue arrestada una alcaldesa por no cumplir con esto. Yo no sé si se piense que a nivel de la aplicación de estas medidas tendríamos que ser tan draconianos en este sentido para hacer el cumplimiento de las exigencias de la ley, digo, porque... Pero sí sería interesante conocer un poco más por qué la decisión de esto, ¿no? Y luego, una pregunta, dada su experiencia, ¿cuál es la opinión sobre la propuesta del Ejecutivo Federal en materia de telecomunicaciones que plantea la obligación a los concesionarios de telecomunicaciones de conservar por 2 años el registro y control de información de todo tipo de comunicación, bajo la perspectiva de protección de datos personales? Entonces, bueno, tú no tienes la culpa, pero pues nos contestas, jefe. Muchas gracias, senador. Gracias, maestro. Yo 2 preguntas, nada más necesito que me responda sí o no. Respecto a los recursos de revisión, cuando un ciudadano presenta un recurso de revisión, ¿es posible ampliar la solicitud de acceso de información, sí o no? Y la segunda sería, respecto a los recursos de revisión, una vez que se ha presentado el recurso de revisión por el particular y ha confirmado el instituto la decisión del sujeto obligado, ¿el particular tiene algún otro recurso ante el propio instituto, sí o no? Muchas gracias. Senador Encinas. Sí, muchas gracias, senador. Maestro Vicente Viveros Reyes, bienvenido aquí al Senado. Gracias, senador. Por su participación. Usted acredita una formación académica importante en instituciones muy reconocidas del Estado de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, el Colegio Jalisco, el INTESO, que es compañera del Estado. Sí. Sí, bueno, claro. fue por eso la Universidad de Guadalajara. De la Facultad de Derecho. La UDG, exactamente. De la cual es maestra la senadora. Exacto, a eso me refería. Y también con algunos cursos en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Así es. Y conoce el tema de la transparencia desde el ámbito municipal, en las instituciones electorales, la local, y en el Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. En el primer eje de la propuesta de programa de trabajo como una de las acciones, usted propone impulsar la elaboración de propuestas de ley, lo cual resulta interesante. Sí. Más ahora que estamos en el momento de elaborar varias leyes generales. ¿Cuáles serían las propuestas fundamentales en la ley general para definir la concurrencia y la relación entre el IFAI y los órganos garantes en los estados? Gracias, senador Encinas. Senadora Laura Rojas. Gracias, presidente. Pues muy buenas tardes. Yo quisiera preguntarle cuál es su opinión
sobre si los particulares deben de pagar las acciones de localización, de búsqueda, de elaboración de versiones públicas, de escaneo, en fin, ¿no? Para que la información sea entregada vía electrónica. Y le pregunto eso porque recientemente en el Estado de México, el Infoem aprobó que sean los peticionarios quienes paguen este costo. Y yo quisiera saber cuál es su opinión sobre esta medida y, bueno, y cómo se hace en Jalisco. Gracias. Muchas gracias, senadora Laura. Maestro, le pedimos ahora sí si toma la pregunta de la urna, la lee y luego ya contesta usted en el orden que quiera. Muchas gracias. Leo en voz alta. Dice: ¿cuál es su postura respecto de la publicidad de los nombres de los reos que ya han cumplido una sentencia? Bueno, trataré de ser muy sintético en mis respuestas, dadas la cuestión del tiempo y la buena cantidad de preguntas que tengo. Son 7 y hemos sido muy tolerantes con el tiempo. Cosa que les agradezco. Empezaré con la senadora Verónica, a quien le agradezco su pregunta. ¿Qué he hecho yo para acercarme a las áreas más complicadas de acceso sin necesidad de los medios de comunicación o de las tecnologías? Bueno, particularmente me entenderá la senadora, que conoce perfectamente la geografía del estado de Jalisco. Nosotros desde el año pasado, en particular su servidor, ha tenido la tarea dentro del Consejo del Instituto de Transparencia llevar los programas de capacitación y educación del Centro de Educación del Instituto, y desde el año pasado decidimos que todos nuestros programas de diplomados ya no se impartan en la zona metropolitana de Guadalajara. Tiene una lógica. El ITEI tiene un programa de capacitación bastante amplio para sujetos obligados y para ciudadanos, pero siempre cometemos el error, como sucede en la capital del país, las estructuras, de replicarlo en la capital y en zona metropolitana, y acabamos dándole los cursos y los diplomados a las mismas personas a través del año. Aquí mi buen amigo Agustín Millán no dejará mentirme, porque él fue profesor en los últimos tiempos de algunos de nuestros diplomados. Hemos decidido salir a los municipios del país. Este año estaremos en Puerto Vallarta, donde nos acompañó el licenciado Agustín, el maestro Agustín Millán. Vamos a Colotlán, una zona muy complicada de acceso con la frontera con Zacatecas. De hecho, para llegar al municipio de Colotlán hay que cruzar parte del estado de Zacatecas. Y estamos actualmente en el municipio de Ocotlán, Jalisco, y tendremos que salir a cada una de las 12 regiones que se encuentra dividido el estado de Jalisco de manera administrativa. Entonces la tarea es que en los próximos 2 años cubramos la totalidad de los municipios, porque los diplomados son de carácter regional. Convocamos a los municipios de cada una de las 12 regiones para que acudan. Y no solamente es para capacitar a las unidades de transparencia, sino la Universidad de Guadalajara, con su infraestructura de centros regionales en todo el estado, nos permite utilizar esta infraestructura para poder llegar a un mayor número de alumnos. Tenemos un buen número de alumnos universitarios y de ciudadanos que de manera espontánea se inscriben a los mismos gracias a la publicidad que se hace. Es lo que hemos hecho en el último tiempo en esta idea. A la par tenemos el tema, eso no lo capitalizaré yo, porque no soy yo el que lo hago. Tenemos trabajado el tema de una materia transversal para nivel medio, superior y superior, que se puede dar desde medicina hasta física o en derecho, de una materia de transparencia, derecho de acceso a la información y rendición de cuentas. Un programa semestral en la Universidad de Guadalajara. Los semestres duran 16 semanas o en un calendario y 17 semanas en otro, dividimos así, y hicimos un programa en este tenor para impartir en todas las escuelas preparatorias y las universidades que quieran acoger este programa curricular que está establecido, en aras de poder llegar al mayor número de alumnos en el interior del estado o en la propia capital, para promover el derecho de acceso a la información. A la senadora Marcela, bueno, menudo problema el que tenemos con el tema de los archivos. Yo no me canso de decir que sé que es broma el tema de que archivamos como Dios nos da a entender, porque en efecto así sucede. Hay quien en un municipio decide archivar por la fecha en la que llegó el documento. Hay quien decide en un gobierno del estado que archiva por el nombre del solicitante o el nombre de la persona que se encargue. Si empieza con Viveros, lo hace con la B chica y así es como archiva.
y archivamos de esta manera porque nunca le hemos puesto la suficiente atención al tema de los archivos. ¿Qué es lo que creo yo que debería contener particularmente una legislación secundaria en la materia? Bueno, habría que agarrar los principios establecidos de manera internacional, la Escuela de Archivos en el Estado, aprovecho para hacer el anuncio, la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información, que ha hecho entregar a ustedes de manera oficial algunas propuestas de legislación secundaria, trabaja en estos momentos en una comisión en la que yo formo parte, trabajando con la Escuela Nacional de Archivos, estamos trabajando una propuesta que amablemente esperamos puedan recibirnos aquí en el Senado. En 3 meses tenemos nosotros el plazo, con las experiencias que estamos recabando tanto de municipios como de estados, como el acompañamiento de la Escuela Nacional de Archivos, las propias experiencias de los comisionados y consejeros en el país, para que pueda servir como insumo del Senado. Yo no me atrevería a decir cómo tenemos que archivar, si por número o por letra. Lo que sí creo que debe haber la pertinencia es que si decimos que sea por número, todos lo hagamos por número, y si es por letra, todos lo hagamos por letra, o si lo hacemos por fecha, todos lo hagamos por fecha. Sé que suena demasiado básico, pero en este momento, en este país, no lo hacemos así. Sin decir de la gran cantidad de archivos que se pierden, particularmente en los municipios cuando acaba una administración o inicia otra. La obligación de que los archivos estén presentes física y digitalmente. También platicamos mucho sobre la digitalización de archivos, sin embargo, la realidad en buena parte del país no permite que esto suceda. Ya le aventajamos bastante con que las autoridades salientes, independientemente del ámbito de gobierno en el que sean, garanticen que los archivos que ejercieron en su ejercicio queden resguardados de manera clara para que quien entra no tenga luego la batalla de hallarlos, o los ciudadanos cuando pedimos algo de la administración pasada no nos salgan simplemente con las inexistencias. Es un documento inexistente porque no se dejó. Sé que suena muy básico, pero desde ahí tenemos que empezar en este tenor. Senador Areli, las certificaciones. Bueno, una virtud, voy a tener una ley colateral, la ley de protección de datos personales en posesión de particulares, tiene una virtud que yo he destacado mucho, el tema de la autorregulación y de la certificación en protección de datos personales. Creo que es un esquema que tenemos que replicar en el ámbito público. Ahora, con la entrada en vigor plena de esta ley de protección de datos personales de posesión de particulares, el IFAI aún no concluye el tema de la certificación, de la norma de certificación que emitirá para que las empresas calificadoras o certificadoras puedan vender sus servicios en el sector privado. Este esquema habría que replicarlo en la Ley General de Transparencia. Tenemos que crear una norma que certifique. No solo basta con la norma ISO 9000 o la 91618, que si no me equivoco es la de la Administración Pública, no. Habría que crear una norma en específico para la certificación y competencia en los entes públicos. El Instituto de Transparencia de Yucatán ha hecho algo similar, aquí lo expresó Miguel Castillo el día de ayer o de antier. Ellos tienen una norma nacional creada por el Instituto de Yucatán que permite certificar a los funcionarios públicos encargados de las unidades de transparencia en la pertinencia del manejo de las solicitudes de información en cualquier ente público. Es una certificación que a pesar de que se hizo en Yucatán, se puede aplicar en Jalisco, en el Estado de México o en Baja California Norte. La verdad es que es un gran acierto del Instituto de Transparencia de Yucatán y creo que habría que replicarlo a nivel nacional. Una oportunidad única tenemos de frente a la creación de la legislación general en materia de transparencia en este tenor. Y con todo gusto me pongo a disposición si en algo pudiera coadyuvar en esta materia. Senador, el tema de San Martín Hidalgo, del que además me tocó ser ponente en este tema el día de antier en la sesión del Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco. ¿Qué sucede? En el mes de agosto llega un recurso de transparencia. Explico, el recurso de transparencia es la información fundamental que tienen que tener publicadas todos los sujetos obligados en su portal de Internet. La ley, que es la ley anterior, no es la ley vigente, es la ley de información pública que dejó de ser vigente en el mes de septiembre del año pasado en el Estado de Jalisco, prevé que se hace una inspección ocular de la página invitando al sujeto obligado y al recurrente para que con personal del instituto que da fe pública sobre lo que está publicado en la página de Internet, se checa que en efecto se cumple o no con todas las obligaciones que están establecidas en la legislación.
Se hizo la primera inspección ocular, no se cumplía con toda la información que tenía que tener arriba el Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, Jalisco, y la resolución del instituto, como lo marca la legislación, es amonestación pública y tiempo perentorio para que se suba la información. Si no me equivoco, en este caso fueron 20 días hábiles para que subiera la información. Se hace segunda inspección ocular, está previsto en la propia ley y en el reglamento, para verificar por segunda ocasión que el ayuntamiento haya cumplido con la resolución del Instituto de Transparencia. Se vuelve a dar fe de que no es así y procede una multa por 15 días de salario mínimo y se vuelve a dar un tiempo de 20 días hábiles para que el ayuntamiento suba la información. Llega la tercera inspección ocular, que esto sucede en el mes de febrero. Se vuelve a verificar que la información no está publicada y, más que un asunto de gusto, es lo que establece la legislación. Arresto administrativo hasta por 36 horas del titular del sujeto obligado. El titular del sujeto obligado en un ayuntamiento es el presidente municipal, en este caso es una presidenta municipal, y no solamente es el arresto administrativo por 36 horas, hay que presentar denuncia penal. El ITEI tiene que interponer una denuncia penal ante la gente del Ministerio Público por no acatar las resoluciones del órgano garante. Estamos en esa parte ahorita, el ITEI tiene 48 horas para notificar al sujeto obligado del arresto administrativo. Hay una complicación ahí en la legislación que no sé cómo vamos a resolver. El reglamento de la ley dice que el oficio tendrá que girársele a quien ejerce la función de seguridad pública en el municipio, o sea, al director de seguridad pública municipal, que tendrá que llevar el arresto administrativo sobre la presidenta municipal, su superior jerárquico. Entonces, bueno, habrá que ver ahí cómo se desarrolla. Yo entiendo la complicación. Tiene razón en el ser puede parecer un exceso, sin embargo es lo que viene establecido en la legislación local y la obligación de nosotros es hacerlo. Lo que les quiero dejar claro es que el ayuntamiento tuvo 7 meses para subir la información fundamental a la página de internet y esto no sucedió. Va más allá de un asunto de gusto, sino de aplicación de la norma en este tenor. Ha estado trabajando de manera pertinente y rápida del Ayuntamiento de San Martín. Ayer estuvo su personal en mi oficina con mi ponencia y parece que ya la totalidad de la información al día de ayer estaba publicada. Valga la pena para que se tome la experiencia, ahora que también será la ley general, sobre las medidas de apremio sobre los sujetos obligados cuando no se cumplen las resoluciones del órgano garante federal. Al senador Pablo le voy a tener que pedir, con una disculpa, si me repite la primera pregunta, porque ya no alcancé a tomar nota. Sí, le preguntaba respecto a los recursos de revisión. ¿Sí? Que si era posible, cuando se presenta un recurso de revisión, pedir una ampliación de la información que se había solicitado. ¿Por parte del solicitante? Sí, por parte del solicitante. Es decir, presenta su recurso de revisión y aprovecha y dice, bueno, pues yo además quiero esta información. ¿Puede ponerlo en ese recurso de revisión, solicitar información adicional? Quisiera saber la respuesta. Y aprovecho. Punto, ¿no? No puede. Solamente su recurso de revisión puede ir en torno a la información que hizo en su solicitud de carácter original. Cualquier ampliación tendría que responder el órgano garante, que pueda hacer otra solicitud de información con el anexo de su información, en la primera pregunta. ¿Y en la segunda? La segunda le preguntaba, el particular que ha presentado un recurso de revisión, cuando el instituto le ha confirmado al sujeto obligado lo que decidió, es decir, no le está rechazando, no le están dando el acceso a la información, ¿tiene algún otro recurso ante el propio instituto? No. Si el recurso de revisión llega al IFAI, en este momento no. A partir de la reforma constitucional y de la legislación secundaria que pertinentemente se emitirá en el Senado, cuando un ciudadano no esté de acuerdo con la resolución de un órgano garante local, podrá recurrir al IFAI como segunda instancia hasta ese momento. En este momento, no, hasta que se legisle el tema de la legislación secundaria en materia de acceso a la información. ¿Sí? De nada. Senador Encinas. Ya que va a ser la ley. La propuesta de concurrencia del IFAI. Bueno,
Trato de hacer una crítica constructiva, no se vaya a tomar mal el asunto. Aquí se toman bien las críticas. Yo creo que la reforma constitucional merece una felicitación, sé que fue un proceso complicado, a las 3/4 partes del asunto de pronto parecía que dábamos no un pasito para atrás, sino un brinco importante, y luego se retomó el espíritu que debería tener la ley. Yo creo que es una gran reforma constitucional de gran calado. Creo que me dicen, ¿qué le falta a la reforma? No, no le falta, yo creo que le sobró que el consejero jurídico de la presidencia pudiera recurrir ante la Corte la resolución del órgano garante. Yo soy un defensor de la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones de los órganos garantes, no así de las sanciones. Esa parte me queda claro que el funcionario público tiene la posibilidad de recurrirla en su defensa, no así sobre la decisión del órgano garante de entregar o no la información. Creo que es una de las cosas que le sobró. Y la otra que le sobró, poniéndome muy localista, es la facultad de atracción que se le dio al órgano garante federal. ¿Por qué qué? ¿Por qué? Trato de explicar. Porque la facultad debe de ser exclusivamente del ciudadano, del que solicita y es el dueño de la información. Si el ciudadano no está de acuerdo con la resolución del órgano garante, qué bueno que tenga una segunda instancia, como en este caso será el IFAI, pero va a ser muy difícil establecer criterios para que de los más de 20,000 recursos de revisión que tiene el país en los órganos locales, más los del propio IFAI, decidamos, como en la Corte, cuál es de relevancia o no. Pues va a ser muy complicado establecer cuál será ese criterio para la relevancia o no. Yo me supongo que la relevancia podrá ser mediática o tendremos que revisar todos los recursos de revisión que se presentan para definir cuál es o no. Entonces creo que esta parte sí es un esquema relativamente centralista, me pongo del otro lado de la cancha. Sin embargo, creo que parte fundamental de la labor del IFAI en los próximos años es la de establecer una relación diferenciada de la que ha venido teniendo el órgano garante federal con los estados. Yo lo dije en mi texto, a veces incluso de desdén, en el menor de las ocasiones. A partir de que tengamos una legislación homogénea, cosa que le hará mucho bien al país, es necesario que el órgano garante federal tenga una vinculación más que estrecha con los órganos locales y tratemos de establecer criterios unificados a través de la Conferencia Mexicana de Acceso a Información del órgano garante y establecer criterios únicos de cómo vamos a atender ya con esta legislación relativamente homogénea. Tendrá pequeñas diferencias en la soberanía de las legislaturas locales, teniendo como piso lo que marquen ustedes en la legislación general, pero sí marcar criterios, porque en este momento no resolvemos de manera igual, senador, lamentablemente. Sigue siendo el piso muy diferente de cómo resuelve el órgano garante de Quintana Roo, el de Baja California Norte o el federal, sobre un caso similar o igual. Entonces, creo que si puede que no quede establecida la obligación en la legislación, sin embargo, creo que sí es una tarea política del órgano garante federal el establecer este tipo de relación con los órganos garantes, incluso pudiéndolos firmar con convenios específicos de colaboración. Una tarea de gestión que creo que hay que echarse a cuestas en este tenor. Y me preguntaba la senadora Laura Rojas sobre los costos con el antecedente del Instituto del Estado de México, del INFUEM. Yo creo que deben de estar establecidos los costos en la legislación, tanto en la legislación general como lo están establecidos en las legislaciones locales. Sin embargo, en particular en el asunto del escaneo, yo nunca he estado de acuerdo en que se cobre, a pesar de que también viene en la legislación local. Se tienen que cobrar las copias simples, las copias certificadas, que tienen que venir en las leyes de ingresos. Sin embargo, cuando los entes públicos tienen su información de carácter digitalizada, no debe existir ningún costo ni por el CD, ni porque se le envíen uno por correo electrónico o se le entreguen a uno en una USB, porque también tenemos excesos fabulosos. En Jalisco nos hemos dado cuenta que hay algunos entes públicos que una copia certificada la cobran a 100 pesos, por ejemplo, o la copia simple a 10 o 15 pesos. Eso es una trampa para hacer inaccesible el derecho de acceso a la información a los ciudadanos. Y es una obligación de los entes públicos tener nuestros archivos organizados y a disposición del ciudadano cuando va y los solicita. En dado caso de que las copias simples sean demasiado onerosas para el solicitante, se le tiene que permitir el acceso a los mismos para que revise los archivos y extraiga exclusivamente los que son de su interés, minimizando el costo para el ciudadano. Yo creo que el principio de gratuidad
debe de ser básico en este tema del derecho a acceso a la información, porque si no se convierte en una trampa que utilizan los entes públicos para no entregar la información a los ciudadanos. Por último, leo la pregunta: ¿cuál es su postura respecto a la publicidad de los nombres de los reos que ya han cumplido la sentencia? Hay un principio básico, el del derecho al olvido. El derecho al olvido nos dice que cuando alguien ya cumplió su condena, un hecho en el que se haya visto involucrado y no tiene deuda con la sociedad jurídica, en este caso, que es la de los reos, claro que tiene derecho a que su nombre desaparezca, no de los archivos, esos tendrán que quedar bajo resguardo de la autoridad judicial correspondiente, pero sí de que no sean de manera pública porque ya compurgó su condena. Y claro que tiene el derecho todo reo, después de cumplir su condena, de rehacer su vida libre de toda culpa. Esa sería mi opinión en cuanto al tema de la pregunta que me tocó sacar de la urna, y les agradezco la pertinencia y la rapidez con la que tuve que contestarles todas las preguntas. Muchas gracias. Gracias, maestro Pedro Vicente Viveros Reyes. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta, y también le agradece el haber estado esta tarde aquí con nosotros. Muchas gracias, senador. Permiso, buenas tardes. Gracias. Pedimos a la Secretaría Técnica que acompañe al maestro.